Ministro Pintado, ¿por qué quiere ampliar los topes de ejecución presupuestal? Y lo queremos hacer porque nosotros ya tenemos esa herramienta votada en el Parlamento. Para que la gente entienda, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el único de todos los ministerios que tiene dos herramientas. El crédito presupuestal, que es como la gran aspiración máxima de gasto Sí. en inversiones, y el tope de ejecución, que es lo que yo llamo la realidad, es lo que tú puedes gastar. En 2011 el crédito eran 6.000 millones de pesos y la realidad, el tope de ejecución eran 4.155. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es el 68% del crédito, o sea, tenemos techo y cielo raso. Solo podemos gastar hasta el cielo raso. Entonces el ministerio, ¿qué es lo que hace? Trata de empujar el cielo raso para que se acerque lo más que pueda al techo. Está haciendo negociaciones políticas en la interna del gobierno. Sí, pero ahí ya estamos de acuerdo. Yo conseguí el apoyo en el primer Consejo de Ministros. Ustedes vieron que nosotros no intervinimos, no somos parte del reparto de ese espacio fiscal extraordinario. ¿Por qué? Porque a nosotros con que nos llevaran el tope al crédito, alcanzaba, porque la brecha es de 100 millones de dólares, no es menor. Y ahí conseguimos el apoyo en primer lugar del Presidente de la República, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Economía y de la Prosecretaría de Presidencia que intervino en esa discusión, alentándonos a que ese debería ser. ¿Por qué? ¿Por qué ese apoyo? Porque somos de los pocos ministerios. De los pocos no, somos de los ministerios que ejecuta el 100% de lo que tiene destinado para las inversiones. O sea, todo lo que podemos gastar en inversiones, lo gastamos. Un año de concreciones, dijo el presidente, usted está cumpliendo. Sí, ya estamos cumpliendo el 2010, el 2011, que ya es un presupuesto propio, que era un desafío. Entre presupuestal y extrapresupuestal, 160 millones de dólares de presupuesto más 53 más que van por la Corporación Vial del Uruguay, las concesiones, 213 millones de dólares de nuestro presupuesto fueron a rutas. Todo eso está en ruta. Es un gasto que no se ve, también se lo voy a decir no con decepción, porque cuando uno hace lo que hay que hacer, tiene que andar seguro en la vida. Más allá de que pueda ser triste, doloroso o que no se vea. Porque lo más lindo para un ministro de Transporte es la obra nueva, Lucir, es la que luce. Claro. Como dicen los costarricenses, la obra nueva da calle. Pero nosotros tenemos que trabajar para el país. Y el país requiere que nosotros seamos fuertes en los mantenimientos. Nosotros estamos a cargo de 8.740 kilómetros de red principal, primaria, corredores internacionales, secundaria y terciaria. Y hemos intervenido en el 99% de esa red. Claro que con algunas rehabilitaciones más fuertes, algunos mantenimientos fuertes, con distintas tecnologías. Hay rutas que son de balasto y seguimos con ese karma, pero las tratamos de mantener. Todo eso nos costó 213 millones de dólares. El 73% del presupuesto de inversiones del Ministerio se lo llevan las rutas. El 10% se lo llevan los puertos de hidrografía, que también ahí estamos batiendo récord de inversiones 2010-2011 en puertos deportivos y comerciales del propio ministerio. Estoy hablando de La Paloma, de Punta del Este. Y uno podrá decir, pero invierten en puertos que van a usar los ricos, porque eso es lo primero que a uno le sale del alma. Bueno, pero resulta que esas obras en Punta del Este a nosotros nos dejan unos 4 o 5 millones de dólares anuales solo de pago de amarras, más los impuestos, más lo que dejan los turistas cada vez que bajan, no solo de los cruceros, sino también un turista que es de mucho gasto, que es el nauta, el turista del yate. Es un turista que luce poco en cantidad, pero luce mucho en gasto efectivo. Ministro, van 400 millones de dólares en 2 años de inversión. Sí. ¿Cuál es la estimación para cerrar el periodo en el Ministerio? Bueno, la estimación... Nosotros tenemos en esos 400 millones de dólares presupuestales consumidos son 210. ¿Por qué hablo de presupuestal y no presupuestal? Porque nosotros tenemos la Corporación Vial del Uruguay, que es una sociedad anónima estatal, a través de peajes y subsidios que el Estado le da, mantiene la ruta interbalnearia, la ruta 1 y algunas rutas, y después tenemos concesionada la 3 y la 5 y la 8 a concesionarios privados. Ahí tenemos una inversión en 2 años de 400 millones de dólares, pero
yo diría que ahora, en la mitad del periodo, estaremos casi que llegando al límite presupuestal que nos autorizó el Parlamento, que eran 500 millones de dólares en el periodo para rutas. Por eso estamos presionando al alza los recursos para que se invierta en vialidad, porque 1.000 millones de dólares, que es lo que vamos a invertir en 5 años, no es todo lo que necesitamos para la revolución productiva que el Uruguay está teniendo. Para el crecimiento que se está teniendo. Para el crecimiento que se está teniendo. Fíjese que logramos igual que algunos temas se resolvieran. Nueva Palmira dejó de ser noticia por el amontonamiento de camiones. Y eso lo resolvimos con mucha logística, con mucha decisión y creatividad, bueno, regulando esos tránsitos, pero ahí tiene que venir el bypass. Por eso la participación público-privada para nosotros de la ruta 21 y 24 es tremendamente importante. Ministro, me queda un minuto y le quiero preguntar, el presidente desde que asumió dijo AFE va a transformarse sí o sí durante mi gestión. Estamos promediando ya 2012, ya como que algunos hasta empiezan a pensar en lo electoral. ¿Puede convertirse en un fracaso la reconversión de AFE? Yo voy a trabajar para que no, el directorio de AFE trabajará para que no, todo el equipo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajará para que lo que dijo el presidente, que es un acierto estratégico, se haga realidad. Está difícil, le queda poco. Sí, le queda poco, pero ya estamos terminando los trámites de una sociedad anónima. No es fácil crear una sociedad anónima de algo que estaba destruido y que lleva 50 años de destrucción, de la que nadie se hace cargo, además. Esto es lo insólito, ayer yo lo decía en el Parlamento, y todo el mundo mirando para arriba como si no hubiera gobernado ni el ferrocarril ni el país. Muy bien. Yo no lo digo para cobrar cuentas, digo porque los ansiosos que me piden resultados ahora son los que durante 50 años estuvieron horadando el ferrocarril. Hacer una sociedad anónima que traspase bienes, usted imagínese lo que es el inventario que pase de la empresa pública que se va a encargar después solo de las vías, del mantenimiento de las vías, de las estaciones, pasar todo el material rodante, los vagones, eso hay que inventariarlo y pasarlo a la sociedad anónima. Bueno, lo vamos a hacer, porque nosotros, el Uruguay necesita que captemos en 10 años el 10% de la carga. Miren que estamos hablando apenas de 2,5 millones de toneladas, porque el país hoy transporta 20 millones de toneladas, estamos hablando de 2,5, de 20 millones de toneladas de productos, de los cuales 16 corresponden a productos forestales, 8 forestales y 6 granos. De los 20, 14 son de las rutas del grano y la madera que llamamos nosotros. Son grandes graneles, volúmenes enormes que necesitan el ferrocarril. Si a ello agregamos minería, piedra caliza y metales preciosos, tenemos que obligatoriamente apurar el tranco. Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, y a propósito, no se olviden, porque a propósito de esto último que decía el ministro sobre la necesidad de infraestructura, vamos a conversar en un ratito nada más con el gerente general de Montes del Plata. Pero ahora, Loreley nos prometió una información vinculada al Partido Comunista que tiene que ver cuánto ha presionado la ala combativa de alguna manera el Partido Comunista para colocar a Marcelo Abdala, el dirigente de la UNRWA, como seguramente el futuro coordinador del PIT-CNT. A ver, Lore. Bueno, sí, aunque oficialmente en el Partido Comunista se asegura de que el tema aún no está definido y que se va a seguir discutiendo, la mayoría de los dirigentes del Partido Comunista que integran los órganos de dirección se pronunciaron a favor de Abdala para suceder a Juan Castillo en el cargo de coordinador del PIT-CNT. Hay que recordar que Castillo va a asumir el próximo 5 de agosto como vicepresidente del Frente Amplio a propuesta de la presidenta de la coalición, Mónica Xavier. Si bien los integrantes de las distintas corrientes del PIT-CNT estimaban que por las características que tiene Castillo, los posibles sucesores iban a ser Molina del gremio de Sutel o Andrade del Zunca, dentro del Partido Comunista se vio que tendría que haber un recambio en cuanto a la línea a seguir y por eso fue esencial la posición que adoptó el secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, para, como decíamos, que la balanza se incline a favor de Marcelo Abdala. No se ha oficializado aún esta información porque, en primer lugar, Castillo estaba fuera del país y en el Partido Comunista querían a que él llegara para poder conversarlo, y además porque en el Partido Comunista están viendo
quién va a ser el que va a estar en el sindicato metalúrgico, Claro. Al ser Marcelo Abdala una figura muy fuerte y ser un sindicato que para el Partido Comunista es clave porque es uno de los gremios donde más ha crecido en estos últimos años. Dentro del Partido Comunista, además, y como lo manejamos la semana pasada, ¿no? Se entiende que Abdala es una figura que no solamente tiene proyección en nivel sindical, sino también a nivel político, ¿no? Sí, eso es lo que ellos estiman. Se hace una gran apuesta por este dirigente. Se entiende que puede volver a ubicar al partido en un lugar más alto que el que está en este momento. Y además se entiende que Abdala tiene una línea justamente, una posición, no sé, por definirlo de alguna manera, más radical con respecto a la que ha tenido Castillo, quien se ha caracterizado en estos años por tener una posición más dialoguista, según lo señalan los integrantes del PIT-CNT. Y acá va la pregunta que seguramente muchos ya se empiezan a hacer, ¿no? Si puede haber algún cambio de rumbo o de estrategia o de dureza del PIT-CNT con la presencia de Abdala como coordinador. Bueno, cambio de rumbo no, porque eso fue definido por el Congreso del PIT-CNT el año pasado, por lo tanto el rumbo ya está trazado. Sí puede haber un cambio en lo que tiene que ver con el posicionamiento del Partido Comunista dentro de la central para tratar de hacer valer más su peso, tratar de tener una mayor incidencia, porque la estrategia del Partido Comunista apunta ahora justamente a reubicarse dentro del movimiento sindical para poder tener una mayor presencia, un mayor poder dentro de todo el campo gremial. Ese es un tema que ha sido definido y además con respecto a Abdala consideran que si bien aún no han conversado con los integrantes del secretariado del PIT-CNT, no va a haber dificultades para aprobar su nombre porque el Partido Comunista tiene una correlación de fuerzas favorable que le va a permitir asegurarse los votos para tener a ese nuevo coordinador. Amigos, hacemos una nueva pausa. Tras la misma estaremos conversando con el gerente general de Montes del Plata, como les habíamos anticipado. Enseguida volvemos.